Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a avanzar a otro capítulo. Vamos a empezar con ley de demanda y luego veremos la ley de la oferta. Cuando hablamos de ley de la demanda, tenemos que saber qué es la demanda. Son los bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a pagar a distintos niveles de precio. Repito, bienes y servicios que los consumidores estamos dispuestos a pagar, a comprar a distintos niveles de precio. Entonces, hay un comportamiento general. Si es una ley es porque de alguna manera se cumple. Se cumple en tanto y en cuanto todas las otras condiciones que no sean el precio queden iguales. ¿Se acuerdan que en un video anterior yo nombré la frase en latín ceteris paribus? Eso significa que todo lo demás permanece constante. Entonces, volviendo a la definición de ley de la demanda, sería la cantidad de bienes y servicios que estoy dispuesta a comprar en los distintos niveles de precio, pero solo teniendo en cuenta el precio. No tengo en cuenta ni los gustos, ni las modas, ni las preferencias, ni una pandemia, ¿sí? Ni una emergencia que me afectaría el comportamiento. Piensen que en la ley con esta pandemia, con la cuarentena, la gente quiso comprar alcohol en gel a cualquier precio. Ahí la ley de la demanda no se estaría cumpliendo. ¿Por qué? Porque no importa el precio del alcohol, yo quise comprarlo igual. O sea, una necesidad externa, una razón externa, hizo que no se cumpliera la ley de la demanda. El comportamiento general dice que si aumenta mucho el precio, yo voy a dejar de demandar. ¿No les parece? ¿Vieron cuando, por ejemplo, escuchamos que el tomate aumenta mucho de precio? La gente tiende a dejar de comprar y lo reemplaza con otros bienes. ¿Sí? Entonces, tiene un comportamiento inverso. Tiene un comportamiento inverso. A mayor precio, menor es la cantidad que se desearía consumir. Bien, avanzamos un pasito. Bien, seguimos. Vieron que en cualquier mercado tenemos los demandantes y los oferentes, ¿no? Los que quieren comprar como los que quieren vender. Bueno, acá les puse un ejemplo muy básico. Siempre piensen que nos paramos en los pies del demandante, de los consumidores. Entonces, acá tenemos escrita el concepto de la ley fundamental de la demanda. Si me aumenta el precio, yo voy a tender a consumir menos. La Q viene en inglés, quantity, cantidad en inglés, ¿no? Entonces, si me aumenta el precio, yo consumo menos. Ese es el comportamiento general de la demanda, teniendo los demás factores constantes, las demás variables constantes. Acá puse un ejemplo muy básico. Tenemos que el precio arranca de un producto X, no importa cuál. El precio después fíjense que tendió a bajar de 2, 1,60, 1,20, 0,60, 0,40 centavos. Si el precio tendió a bajar, las cantidades van a subir. Yo hubiera podido también poner al revés esto, ¿no? Y daba lo mismo. Entonces fíjense que a 2 pesos consumo 30 unidades, pero a 40 centavos puedo consumir 100 unidades. ¿Sí? Entonces vamos a graficar. Es una función lineal, simple, donde el eje vertical son los pesos y el eje horizontal las cantidades. Entonces vamos a representar, para 2 pesos son 30 unidades, para 2 pesos son 30 unidades, este punto. Para 1,60 son 40 unidades, fíjense, es este punto. Para 1,20 son 55 unidades las que se consumirían. Para 1,20 son 55 unidades aproximadamente, ¿no? Para 60 centavos son 90 unidades, es este punto. Y para 40 centavos son 100 unidades las que se estarían demandando. Ahí tenemos la curva de la demanda. Fíjense que es una curva decreciente, dependiente negativa. Justamente porque por esta cuestión, ¿sí? Por esta cuestión. Esta curva de la demanda, solo entonces mejor dicho, la cantidad demandada está en función sola del precio, solo está en función del precio. ¿Qué pasa cuando hay otras variables que no sean el precio? Ahí la curva puede sufrir un desplazamiento.
desplazamiento, que dice que se corre hacia la derecha, y eso va a implicar una mayor demanda de ese bien, o se puede desplazar hacia la izquierda, y eso quiere decir que se demandaría menos bienes. ¿Qué situaciones provocarían que se corra, que se desplace? No cambios en el precio. ¿Por qué? Porque si hay cambios en el precio, solo estaría moviéndome sobre la curva. Porque, por ejemplo, a 1,40, ¿cuántas unidades se demandan? Y aproximadamente, a lo mejor son 35. Estoy solo moviéndome sobre la curva, cuando solo contemplo el precio y la cantidad. Cuando se contemplan otras situaciones, por ejemplo, gustos, preferencias, modas, emergencias, el sueldo que me aumentan o me lo disminuyen, la cantidad de población, estas situaciones pueden generar entonces desplazamientos de la curva, corrimientos, que implican mayor consumo o menor consumo. Bien, les estaba diciendo entonces que hay situaciones que, sin importar el precio, hace que la demanda cambie, hace que la cantidad que yo demanda cambie. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo que me aumentan el sueldo, yo voy a poder consumir más. No importa que el precio del producto aumente o no, yo voy a poder consumir más. Si yo, o al contrario, me bajan el sueldo, por lo tanto voy a poder consumir menos. O sea que ahí ven que no importa el precio del producto, lo que importa es otra variable, que son mis ingresos, mi sueldo. Las expectativas, si yo sé que va a aumentar el precio del producto, hoy voy a consumir más, no importa el precio. El tema son las expectativas, lo que yo creo que vaya a pasar. Entonces, como puede ser que yo desconfíe de futuros aumentos, hoy consumo más. O al revés, si yo sé que en la semana que viene va a bajar el precio, o el mes que viene va a bajar el precio, hoy dejo de consumir. ¿De acuerdo? No me estoy basando en el precio actual, sino que estoy pensando en el precio futuro, en el precio probable, estimativo que pueda fijarse en el futuro. Lo mismo el tamaño de la población. El tamaño de la población no es lo mismo hablar de la demanda de un pueblito de 500 personas que la demanda de una ciudad de 3 millones. Eso hace que las cantidades cambien por completo, ¿no? Porque justamente son mayor la cantidad de consumidores, mayor va a ser la demanda, no importa el precio. Y entonces vuelvo a decir los gustos y las preferencias. Entonces, repito, el gusto, supongamos que se pone de moda o se pone de moda una remera tal, una remera de modelo determinado. No importa qué precio, yo la quiero comprar igual porque quiero estar en la moda. Entonces, no importa el precio, la quiero igual. Entonces, esas modas, esas preferencias, los gustos hacen que de alguna manera se siga consumiendo o se deje de consumir si pasa de moda, aunque el precio sea barato. Porque supongamos que es un producto muy barato, pero realmente no me gusta o dejó de estar de moda, ¿para qué lo voy a comprar? Entonces, repito, las 5 variables ajenas al precio que haría que la ley no se cumpliera serían gustos y preferencias, tamaño de la población, distribución del ingreso, el precio de otros bienes, también eso me faltaba, y las expectativas en las variaciones de los precios. Me estaba faltando el precio de otros bienes. Por ejemplo, yo digo, quiero comprarme un auto, pero resulta que la nafta está subiendo muchísimo de precio. ¿Voy a estar estimulada a comprar un auto cuando sé que usarlo va a ser carísimo porque la nafta es muy cara? Y no. Entonces también vemos que el precio de otros bienes hace que de alguna manera modifique mi comportamiento como consumidor. El precio de la nafta, y no es el precio del auto en definitiva. Así que bueno, estas 5 variables provocarían una distorsión de esta ley, que esta ley no se vaya a cumplir. Después les voy a plantear un ejercicio y lo van a poder resolver. Seguimos. Bien, vamos a detenernos en una de esas 5 variables, ¿se acuerdan que les comenté? O factores o razones que harían cambiar la cantidad demandada sin tener en cuenta el precio de ese producto. Son mis ingresos, ¿vieron? Mi sueldo. Si yo sé que me aumentan el sueldo, yo les decía que puedo consumir más. O si me bajan el sueldo, puedo consumir menos. Ven que ahí no estoy evaluando el precio del producto, sino que contemplo otra variable que es mi sueldo. Entonces, vamos acá a aclarar de una clasificación que hasta ahora no habíamos nombrado. Bienes normales
y bienes inferiores. Los bienes normales son los que tienen un comportamiento normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que si me aumenta el sueldo, voy a consumir más. Si me aumentan mis ingresos, aumenta la cantidad demandada. ¿Qué bien se les ocurre que tendría ese comportamiento? Si yo digo, me aumenta el sueldo, puedo comprar de alguna manera más ropa, o puedo comprar más comida, puedo comprar más carne. Entonces, acá vamos a entrar en juego como una subclasificación. Estos bienes normales podrían ser bienes de primera necesidad, leche, pan, aceite, harina, o bienes y bienes de lujo, un perfume importado que a todas las mujeres nos encanta. Si me aumenta el sueldo, yo seguramente puedo comprar más leche, más aceite, más azúcar, más harina, pero tampoco me puedo de alguna manera exagerar, porque a lo mejor es una cosa que se puede echar a perder y si no la consumo justamente la voy a desperdiciar. Entonces, en realidad, el que me aumente el ingreso me va a aumentar la cantidad que yo puedo consumir, pero en menor proporción, porque no se puede comprar, ¿sabe? Además tampoco tengo el espacio donde acopiar toda esa mercadería. Pero en el caso de bienes de lujo, puede ser que si me aumenta el sueldo, puedo comprar más perfumes importados, ¿no? Yo acá a lo mejor compro de 5 leches que compraba a la semana, puedo comprar 7, no más, porque se me echa a perder. En cambio, si a lo mejor me compraba un perfume cada 6 meses, puedo mejor comprarme 2 perfumes cada 6 meses, puedo duplicarlo. Por eso puede provocar entonces una mayor proporción. Entonces, si yo grafico esto, si yo quiero graficar este comportamiento, supongamos que yo tenía un producto, no sé, aceite, el precio del aceite y la cantidad de aceite, pero me aumenta el sueldo. Esta era la curva de demanda original, M sub 0 o movimiento original. Esta es la curva de la demanda del aceite a un determinado ingreso. ¿Qué pasa? Me aumentan el sueldo. Entonces puedo consumir más. Pero no tiene nada que ver con el precio, sino que tiene que ver con el ingreso. Entonces esta curva puede ser entonces que se desplace hacia la derecha. Entonces aparece el movimiento sub 1. ¿Qué pasa si me bajan el sueldo? Si me bajan el sueldo, esta curva original va a desplazarse hacia la izquierda. Se podría correr acá. O sea que de alguna manera este sería el comportamiento y el desplazamiento de la curva cuando hay aumentos de sueldo, ¿de acuerdo? Para bienes normales. Aparece otra clasificación, aparte de los bienes, y los bienes inferiores. Inferiores me suena a inferior calidad. Están pensando correctamente. Si yo digo por mi sueldo consumo margarina en lugar de manteca, ¿qué pasa si veo que mi sueldo me lo mejora, ¿no? Que me aumenta? Yo entonces voy a reemplazar, voy a sustituir la margarina por la manteca, y la voy a dejar de usar, la voy a dejar de consumir, su bien inferior, que es reemplazado por un bien de mejor calidad. Entonces, acá justamente se va a dar este otro comportamiento, ¿no? Si me aumentan el sueldo, bajo la cantidad consumida de ese bien inferior. Entonces, acá tienen, si me aumentan el sueldo, bajo la cantidad del bien inferior. Entonces, fíjense, si esta era la curva original, movimiento sub 0 de la margarina, al aumentarme el sueldo, seguramente se va a desplazar y voy a demandar menos margarina. ¿Por qué? Porque la voy a reemplazar por el consumo de la manteca. ¿De acuerdo? O si me bajan el sueldo, o sea que también podría desplazarse hacia la derecha. Esto respecto de la clasificación de bienes respecto de los ingresos. Ahora vamos a ver cómo se puede clasificar en base a la relación de otros precios de otros bienes. Bien, continuamos. Vieron que yo leí las 5 situaciones que podrían cambiar la cantidad demandada sin tener en cuenta el precio. Bueno, una de esas 5 hablamos que eran los ingresos. Vamos a ver otra de esas 5 que tiene que ver con el precio de otros bienes que están relacionados con el bien en cuestión. Y entonces acá aparece una clasificación que hasta ahora no habíamos mencionado de bienes complementarios y bienes sustitutos. Complementarios, o sea, necesito de la utilización de otro bien para poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, para poder usar el auto necesito de la nafta. Esos serían bienes complementarios. Entonces, razonemos juntos.
Si el precio de la nafta aumenta mucho, ¿me va a estimular a comprar más autos? No. Entonces, si el precio de la nafta, aumenta, esto me va a provocar que la cantidad de autos que se vendan va a ser menor. Por eso, si aumenta el precio del bien A, produciría una cantidad en la demanda del bien B, del tema de los autos. Esta sería, si esta es la demanda de los autos, ¿qué pasa si la nafta aumenta? No es el precio del auto, sino que la nafta aumenta. Se produce una nueva curva, pero corrida hacia la izquierda, desplazada hacia la izquierda. Esto sería una menor demanda de autos. ¿Qué pasa con los bienes sustitutos? Los sustitutos son los bienes que se reemplazan uno por otro para cubrir la misma necesidad. Por ejemplo, si yo digo, venía usando remis y el remis aumenta, voy a pasar a consumir colectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el precio de los remises aumenta, voy a consumir más colectivos, o sea, el bien A es el remis, el bien B es el colectivo. Entonces, si el precio del remis aumenta, yo lo voy a sustituir, lo voy a reemplazar, y voy a consumir más el producto B, que sería el viaje en colectivo. Esta es la demanda del producto B. Si esto es la demanda original, ahora, al enterarme que el remis aumenta, sé que no voy a poder consumir tanto, lo que va a hacer es producir un desplazamiento de la curva hacia la derecha, o sea, voy a consumir más. ¿De acuerdo? Ven que entonces también la relación con otros bienes hace que se altere la demanda del bien que estoy estudiando. Bien, entonces, para redondear, la ley de la demanda, mejor dicho, la demanda son los bienes y servicios que voy a consumir a los distintos niveles de precio. Entonces, solo acá contemplo, según el precio, es la cantidad que yo vaya a consumir. Eso es siempre en condiciones normales. En condiciones normales quiere decir que no afecte, que no es afectado por una situación extrema, por ejemplo, el tema de la pandemia, que necesito sí o sí consumir alcohol en gel, no me importa qué precio, ¿sí o no? Entonces, en situaciones normales, cuando no contemplo los gustos, cuando no contemplo las preferencias, cuando no importa, o sea, el sueldo, cuando por las expectativas que puedo tener, o sea, no, esas condiciones alterarían este cuadro, ¿no? Entonces, cuando se da el supuesto de ceteris paribus, que esto en latín significaba todo lo demás permanece constante, se cumpliría la ley. A mayor precio, menor es la cantidad que se vaya a demandar, donde lo único que se toma en cuenta es la variable precio, y tendría este comportamiento. Espero que les haya quedado claro, y en el capítulo siguiente vamos a hablar de la oferta.